Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este coloquio que ha estado resultando, desde luego, sumamente importante, con motivo de los 5 siglos del deceso de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci representa, digamos, como el modelo más claro del humanismo renacentista y de muchas de sus ideas y aspiraciones que se legaron a la posteridad en todo el trayecto de la modernidad, en el mundo occidental principalmente. Y vale la pena repensar algunas de las ideas que surgen en esa época y de las tendencias que van a proyectarse durante la modernidad. Yo creo que son tendencias contradictorias, como muchos movimientos culturales, científicos e incluso artísticos en la historia de la humanidad, y particularmente en la historia reciente en el mundo occidental. Ideas que sin duda tienen una repercusión universal, pero que desde luego se anidan en un contexto histórico particular. El humanismo renacentista, que representa Leonardo da Vinci como esta idea de un uomo universale, de una persona que es capaz de desarrollar toda la creatividad intelectual en distintos ámbitos, en las ciencias, en la ingeniería, en las artes, en el pensamiento, incluso en la cocina. Da Vinci era un gran innovador de la cocina, su libro de cocina es extraordinario, y que nos lega una serie de concepciones, sobre todo prácticas, y de indicaciones éticas sobre la actividad humana en estos campos, y que suscita la duda. Muchos pensaríamos, ¿qué sería Da Vinci hoy en día? ¿Un biotecnólogo, un empresario farmacéutico de una gran transnacional, o sería un ingeniero de prótesis biomecánicas, o un ingeniero informático, o sería un profesor en una facultad de humanidades, o seguiría siendo un gran artista y escultor, o a lo mejor todo junto al mismo tiempo, en efecto, como lo fue en su época? También probablemente sería un defensor del derecho de los animales y del vegetarianismo, y un cuestionador profundo de las diferencias de género, que hoy en día es un tema tremendo en nuestra época. Bueno, como les decía, el humanismo renacentista y en realidad toda la tradición humanística en Occidente tiene una contradicción, a mi modo de ver, una tensión, si lo queremos ver menos fuerte, una tensión que proviene de la dualidad misma de la naturaleza humana. Esta es la idea principal que quiero plantearles en esta locución, que consiste en lo siguiente: el humanismo implica una revisión, una observación cuidadosa, una comprensión de la naturaleza humana y de sus vínculos con el resto de la naturaleza. Es regresar a la base terrenal de lo humano, ¿no? Humano viene también de la palabra humus, de tierra. Los humanos somos animales terrestres, aunque hemos querido volar o aunque hemos querido nadar, en realidad somos terrícolas en el más amplio sentido de la palabra. Y la comprensión científica de nuestro organismo natural y de nuestros vínculos con el resto de la naturaleza y los seres vivos está en el fondo de todo auténtico humanismo, desde la antigüedad y aún, desde luego, en el presente. Entonces, por un lado, la comprensión de nuestra naturaleza, de cuáles son las características biológicas, terrenales, físicas, biofísicas, biomecánicas, y también, desde luego, mentales, conscientes, cognitivas, emocionales, que nos hacen ser lo que somos. Y tiene el humanismo siempre una pregunta filosófica, una pregunta ontológica y también ética. ¿Qué es el ser humano y qué debe llegar a ser el ser humano? Ya en el cuestionamiento mismo de la naturaleza humana ya viene una pregunta de carácter axiológico. ¿Cuál debe ser el comportamiento más adecuado de los seres humanos? ¿Cuáles son las potencialidades que deben llegar a desarrollarse? ¿Y qué debemos llegar a ser cada uno de nosotros, en lo individual y en lo colectivo?
Entonces es una mirada que en el Renacimiento comienza a explorar el cuerpo humano. Están los estudios de Leonardo sobre anatomía y a partir de las disecciones y el estudio de otros animales con los cuales trabaja y a los cuales aprecia. Por eso hay un aprecio de toda la vida animal y de la maravilla que significan estas máquinas biológicas, ¿no? Como se pensó en esa época. En realidad no hemos salido del paradigma mecanicista, somos máquinas biológicas, además máquinas mentales, nosotros máquinas emocionales. Nuestro cerebro funciona con una serie de dispositivos, efecto de mecanismos causales que todavía no acabamos de entender muy bien, y todo nuestro cuerpo a través de los mecanismos genéticos, metabólicos, fisiológicos, celulares y orgánicos. Una máquina compleja que hemos tratado de reproducir en otras máquinas, pero aún no podemos entender a cabalidad cómo es que interactúan los diferentes organismos y cómo es que se generan estas colecciones o poblaciones, como las sociedades de animales, y cómo se vinculan en los ecosistemas y en el ambiente completo, en el ecosistema completo de la Tierra, la llamada biosfera. Y entonces les digo, por un lado, el humanismo que representa a Leonardo y que está hoy plenamente vigente en cualquiera de las investigaciones científicas sobre la naturaleza humana, tiene este cometido de buscar observar, experimentar y entender la naturaleza en términos biológicos, en términos biofísicos, en términos naturales, en términos terrestres. Y ese impulso de conocimiento se ha mantenido hasta ahora. Sin duda que la ciencia de la vida actualmente sería muy heredera de esta tradición, y lo que ahora se estudia de la composición de los seres humanos desde el punto de vista genético, genómico, neurobiológico, fisiológico, en el sistema musculoesquelético, en el sistema metabólico. La otra vez hablamos en el programa de biótica de la investigación sobre colonias de bacterias que comparte con nosotros nuestra vida, tanto dentro como fuera del organismo. Eso es un ámbito de investigación muy interesante que sin duda a Leonardo le hubiera apasionado y que hubiera también entrado en esa investigación. Y todo lo que podamos avanzar en la comprensión del organismo biológico humano será sin duda una aportación significativa al entendimiento de la humanidad. Y esto es el auténtico humanismo, un humanismo terrestre que vincula entonces a la humanidad con el resto de la naturaleza. Pero al mismo tiempo les digo, hay una tensión porque se genera una idea axiológica de cómo debe ser el ser humano o hasta dónde debe llegar y qué debe hacer con su propia naturaleza. Y hay una tensión que yo observo cada vez más fuerte en nuestra época, que es que debemos, parece, y eso se nota en las tendencias de la biotecnología o en tecnologías de aplicación como en las tecnologías informáticas, en el uso de tecnologías de comunicación para, no solamente como instrumentos de la comunicación, sino para entrometerse literalmente, para invadir el ámbito más íntimo del pensamiento o de las ideas. Lo que digo es que actualmente hay una tendencia a tratar de superar o negar la naturaleza humana, y eso está presente en el humanismo renacentista también. Hay una tensión que quizás es más sutil en esa época, pero ahora aumenta de una manera dramática. Entonces, por un lado es comprender la naturaleza humana, pero por otro lado es intentar superarla, rebasarla, mejorarla, transformarla y probablemente dejarla atrás. Y esto ha sido el movimiento del transhumanismo y algunos pretenden de posthumanismo, que autores como Nick Bostrom pensaban que sus raíces más profundas en términos intelectuales, conceptuales, ideológicos, están en el humanismo renacentista, ya en autores como el propio Leonardo. Leonardo trabajó mucho entonces en el diseño de máquinas protésicas, de máquinas que le daban a los humanos capacidades técnicas nuevas. En efecto, algunos de sus diseños son de carácter militar. Recupera el viejo sueño de la aviación, del volar, ¿no? Que los humanos hemos querido siempre surcar los cielos y transportarnos rápidamente. Y pues hoy hay toda una serie de discusiones sobre las tecnologías, cuáles serían las tecnologías más adecuadas para el transporte, para alimentación, para el desarrollo de nuestras ciudades, de una forma que sea sustentable y compatible con los ritmos de la naturaleza. Lo que hemos tenido a lo largo de estos siglos, y sobre todo en los últimos dos, pues son sistemas tecnológicos
que rebasaron los límites de la naturaleza, que no comprendieron bien cuáles eran esos límites biofísicos de los ecosistemas, que ignoraron las condiciones en que debe desarrollarse la vida humana y la vida de otros muchos seres vivos con los que convivimos y los que somos ya responsables por alterar sus ecosistemas. Y tenemos ahora pues unos sistemas tecnológicos demasiado extensos, en gran medida descontrolados, y que están afectando terriblemente las condiciones de existencia y de sobrevivencia de muchos seres vivos. Hoy mismo vemos las noticias sobre los incendios en la Amazonia o los incendios en el centro de África, que son también de carácter antropogénico. Año con año el Panel Internacional de Cambio Climático nos anuncia el avance de la temperatura, el aumento de la temperatura global del planeta, que tiene efectos ya muy perniciosos y que seguramente serán cada vez más terribles para nosotros y para otros seres vivos, y ante lo cual muchos gobiernos y personas simplemente no reaccionan o no creen en la posibilidad de esos desastres. De tal manera que sin duda hay que repensar qué ha pasado con estos sistemas tecnológicos que están en la tendencia de tratar de mejorar, transformar, superar la naturaleza humana. Y esto ha sido pues una idea muy antigua, desde luego no solamente es propio de la civilización occidental, por supuesto, pero que en la modernidad, y sobre todo en la modernidad renacentista, en el humanismo renacentista, comienza a surgir esta idea, tratando de impulsar la dignidad y la libertad humana. Desde luego se crea una concepción de una capacidad irrestricta y limitada para poder transformar toda la naturaleza, ¿no? Y fundar un nuevo orgullo de lo humano en la capacidad técnica, en la capacidad de transformación y de dominación de las causas naturales a partir del conocimiento científico y de los fenómenos de la naturaleza. Y creo que Leonardo da Vinci es un representante también de esa contradicción, de esa tensión que ahora pues está, como les digo, aumentando en términos verdaderamente dramáticos. ¿En qué medida entonces podemos estar en una crisis de ese viejo humanismo renacentista? Porque al menos en la época de Leonardo se mantuvo en un equilibrio, y todos sus esfuerzos por mejorar la condición humana, por tratar de curar las enfermedades o de generar condiciones para el mayor bienestar y la felicidad de los individuos y de la colectividad, se mantenían en ese momento en un equilibrio, y la tendencia, digamos, transgresora, híbrida, de ese impulso técnico no se notaba todavía. Eso fue posterior, aunque está, como les digo, la idea presente. Y es que tanto en nuestra propia naturaleza como en el concepto mismo del humanismo clásico hay también una tensión axiológica, que es que la humanidad puede humanizarse o puede deshumanizarse, ¿no? Y esto indica un componente, digamos, una dimensión, mejor dicho, una dimensión ética del humanismo y de todo tipo de movimiento humanista, y ahora transhumanista o poshumanista. ¿Qué significa ahora humanizarse y qué significa ahora deshumanizarse, ¿no? En época de Leonardo parecería entonces que la humanización iría por el lado de la construcción de un mundo técnico suficiente como para generar el mayor bienestar de los individuos y para dominar las fuerzas de la naturaleza y conquistar otros territorios, probablemente en nuestro propio cuerpo humano, y controlar todos estos factores que nos parecen negativos. En efecto, decía él, tanto la ignorancia como el dolor físico son los grandes males de la humanidad que habría que superar, ¿no?, mediante el conocimiento científico de observación empírica, de observación rigurosa, de experimentación, y mediante las técnicas que permitieran evitar el dolor innecesario y la muerte prematura. Y en esto se basaba una nueva dignidad humana en que se muestra la libertad de autocreación, de autotransformación y una especie de rediseño. Esto se ha estudiado mucho en los últimos años, que aparece como una idea que marca también el derrotero del desarrollo tecnológico contemporáneo, esta idea de que los seres humanos podemos crearnos nuestra propia naturaleza, transformarnos a nosotros mismos y autodiseñarnos. Ya Garbiñe hablaba de estas tendencias actualmente en el uso de las tecnologías que empezaron a ser de asistencia para la reproducción y que ahora pueden ser tecnologías eugenésicas que precisamente planteen
la posibilidad de un diseño técnico de los seres humanos del futuro, con lo cual incluso se podría producir una especie o especies diferentes, probablemente sin conexión ya evolutiva con la especie humana. Y esto es un viejo sueño que puede empezar a cobrar cada vez más realidad. Entonces, hay que replantearnos, y con eso cerraría esta intervención, en qué consiste ahora humanizarse y en qué consiste deshumanizarse. Desde luego, la dicotomía entre naturaleza y técnica es una falsa dicotomía. Todo trabajo técnico parte del conocimiento de la naturaleza y toda la acción técnica ha sido parte de la naturaleza humana, pero más bien está en sus objetivos o en sus propósitos, en donde podríamos encontrar los rasgos de una acción sobrepasada, una acción híbrida que no comprende adecuadamente los límites de la naturaleza biológica terrestre, justamente, y que transgredirlos sí tiene consecuencias graves para los propios humanos y para otros seres humanos. La deshumanización, en efecto, una de las caras que tiene, no solamente va por el lado del uso excesivo de la violencia, de la incapacidad de convivir armónicamente en la sociedad, del uso de tecnologías para generar mayores conflictos, ¿no? Ahora lo vemos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no han solo contribuido a una comunicación eficaz entre los seres humanos, sino al contrario, y ahora contribuyen a todo tipo de reacciones emocionales virulentas, manipulación de información, exageración de datos, intromisión de la intimidad, invasión de la intimidad de las personas y generación de noticias falsas, de información falsa, con lo cual se ha producido un fenómeno tremendo en los últimos años en el que mucha gente ya no sabe qué creer y qué no creer, ¿no? Y por tanto, en el humanismo clásico se supone que el cultivo de la humanidad, de la dignidad humana, en ese sentido éticamente de mejorar la condición de vida de los humanos, tenía que ver con el conocimiento de esa naturaleza terrenal biológica y no del sobrepasamiento de esos límites. Pero insisto, estaba la tensión desde el inicio. Ahora consistiría en una crítica, yo creo, de algunos de los proyectos que pueden ser más riesgosos y en efecto peligrosos, que sin el conocimiento preciso, sin la experimentación adecuada, sin el tiempo de observación y de experimentación científica bien llevada, pueden producir efectos negativos en las personas, en las comunidades y también en los ecosistemas, de tal manera que tendríamos que repensar cuáles son los límites de esos proyectos y cómo reorganizar o replantear los objetivos a corto y a mediano y largo plazo que la humanidad puede proponerse a partir del desarrollo de la ciencia y de la tecnología actuales, para recobrar entonces una relación mucho más armónica, sustentable y equilibrada con el resto de la naturaleza ambiente, con nuestra propia naturaleza emocional, biológica, metabólica, ¿no? Y al mismo tiempo para repensar otra vez la vieja pregunta que se hacían los humanistas como Leonardo y que se ha hecho a la filosofía durante muchísimo tiempo: ¿qué es el ser humano? Antes se decía ¿qué es el hombre? Ahora se dice ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano y qué debe llegar a ser? ¿Cuál es su destino en este planeta, ¿no? ¿Cómo debe poder vivir y sobrevivir? La cuestión de la sobrevivencia humana a partir del siglo XX se volvió crucial. En efecto, el imperativo categórico de Hans Jonas planteaba ya esto. No solo debemos pensar qué debe ser humano, qué debe ser el ser humano, sino qué debe ser el ser humano. Es decir, tenemos que asegurar como imperativo la existencia o la sobrevivencia de los seres humanos antes de pensar en qué proyectos tecnológicos o qué proyectos sociales podemos desarrollar. Por tanto, el humanismo clásico que se representa en las obras de Leonardo da Vinci, en su enorme y prolífica obra, tanto artística como científica y humanística, debe ser una guía para repensar actualmente el destino de la humanidad y reconectarnos con la base terrenal, con el humus del Homo, con la tierra misma, que es la que nos da origen y sustento. De otro modo, todas las perspectivas transhumanistas o poshumanistas o humanísticas en sentido tradicional no tendrán ya cabida en la historia posterior. Muy bien, yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias.